y deshidratados para reforzar tu salud. Reduce los problemas cardiovasculares, el colesterol, ayuda a perder peso, fortalece el sistema óseo y previene el deterioro cognitivo. Tenemos la mixtura de frutas, mixtura de verduras, los frutos secos frescos y de la mejor calidad. Puedes hacer tus pedidos vía WhatsApp o llamada a los siguientes números: el 9775-39638, el 9798-23631 y el 952-291237. Contamos con el servicio de delivery. Te lo llevamos directo a tu casa. Frutos de Ica, el placer de comer sano. Restaurant DZ. Ven y vive una emocionante experiencia con los auténticos sabores peruanos. Un lugar lleno de vida, color y sabor, cumpliendo los protocolos de bioseguridad para disfrutar en familia y amigos. Prueba los excelentes sabores de nuestra gastronomía peruana. Restaurant DZ. Auténtico sabor peruano. Dulce bordonear de las vihuelas. Muy buenas noches con todos. Hoy estamos martes 13 de abril del 2021 y en esta oportunidad tenemos un programa súper especial. Nos acompaña el ingeniero Carlos Burgos Montenegro. Él fue en algún momento congresista de la República y hoy es presidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque. Con él vamos a analizar las expectativas generadas por los resultados parciales de las elecciones generales 2021 en el empresariado lambayecano. Buenas noches, ingeniero. Muy buenas noches, Juan. Por tu intermedio, saludar a tu audiencia esta noche, martes 13 de abril. Bien, ingeniero. Vamos a hacer primero un breve análisis de cómo se encontraba nuestra economía antes de la pandemia, para lo cual vamos a observar este primer cuadro. La línea azul es la que representa el crecimiento en la deuda pública previo al COVID-19. Si vemos ahí, entre el 2010 y el 2016, la deuda pública no aumentó, más bien bajó durante el 2011, 2012, 2013, 2014. O sea, hubo cuidado en el manejo fiscal. Sin embargo, antes de la pandemia, desde el 2016 hasta el 2019, la deuda pública crece del 23.9% del Producto Bruto Interno a representar el 26.8% del Producto Bruto Interno. O sea, antes de la pandemia. Recordemos también de que el crecimiento de los últimos 20 años en promedio había sido de 4.8%. Sin embargo, el 2019, previo a la pandemia, el crecimiento del Producto Bruto Interno solo iba a ser del 2.9%. Muy bien, a raíz de la pandemia, ya el 2020, vemos la línea azul celeste, cómo es que la deuda externa ha aumentado el 2020 y el 2021 hasta alcanzar el 38% del Producto Bruto Interno. La línea verde sería la tendencia de crecimiento de la deuda pública sin COVID. O sea, aún si no hubiese habido COVID, de acuerdo a las políticas que se venían implementando por parte del gobierno de Martín Vizcarra, la deuda pública se iba a incrementar en el tiempo.
Entonces, luego ya con la pandemia se nos presentan dos escenarios. El primer escenario, que es la línea celeste, con consolidación fiscal, que es que la deuda debe llegar al 2030 a 34.6% del PBI, y sin consolidación fiscal, esta deuda debe llegar al 49%. Lo que he querido decir como previa entrada a lo que vamos a analizar es que nuestra economía no se encontraba tan bien como hubiésemos querido previo a la pandemia, Y la pandemia ha agudizado el problema fiscal ante la necesidad de efectuar compras como de vacunas o de otorgar bonos, ¿no? Que han generado que el gasto fiscal se incremente en el tiempo. Y eso lógicamente tiene una consecuencia. ¿Cómo veía el empresariado el desarrollo económico previo a la pandemia, ingeniero? Esa sería mi primera pregunta. Previo a la pandemia y lógicamente previo al proceso electoral que acabamos de vivir. Muy buena pregunta, Juan. Yo iría un poquito más atrás, es decir, los antecedentes a raíz de poder reinsertarnos al sistema financiero internacional. En principio, nuestra economía, nuestro presupuesto de la República, nuestra recaudación final del siglo XX, en promedio era de 32.000 millones de soles. A través del tiempo, como terminaban las exoneraciones de algunos impuestos, de algunos tributos, las concesiones otorgadas para que generar las condiciones para que el empresario internacional invierta y genere puestos de trabajo y genere precisamente riqueza acá en nuestro país, se veía venir que a partir de inicio del siglo XXI se iba a incrementar este presupuesto, y a todas luces vemos que el presupuesto de la República actualmente supera los 180.000 millones de soles. Entonces, si vamos a ir un poquito al análisis antes de la pandemia, es bueno conocer estos antecedentes, por cuanto es saludable que la ciudadanía lo sepa, lo entienda y lo tenga claro, dado esta coyuntura eleccionaria que acabamos de vivir este domingo pasado. Entonces, yo creo que la negociación debió darse en su momento, y fíjate, ya han pasado 5 o 6 presidentes de la República y han hecho caso omiso al llamado de la sociedad civil, la cual es imperativo, así como tenemos una deuda externa y un compromiso contraído en el exterior, naturalmente nos olvidamos de la deuda interna que hay que pagarle a nosotros los peruanos. Y eso es el reclamo, el clamor del pueblo, que justamente poco y nada se ha avanzado con la clase política en estos últimos años, en principio, de poder asumir este compromiso de pagar la deuda interna, por lo menos cubriendo o tratando de cerrar una brecha en infraestructura tan básica, tan elemental como es servicio básico, agua y desagüe. Entonces, es importante que sepan esto los peruanos, porque en principio, como dices tú, Juan, antes de la pandemia hemos estado por encima del 20%, y luego se ha ido acentuando por encima del 30 y tanto, casi el 40%, y a inicio de este año como que empezamos a reactivarnos un poco, y luego viene la segunda cepa que como se dice, nos ha hecho reflexionar un poco más en los cuidados, tanto así que se han ido cambiando el tema de los protocolos, los cuidados, y por no decir que ya cada uno de nosotros somos conscientes y tenemos que cuidarnos, porque nuestras autoridades en principio nos han dejado la libre libertad, porque ellos no han cumplido en absoluto, ni siquiera con ampliar la capacidad hospitalaria para tener la respuesta ante situaciones críticas de salud para 1 millón de lambayecanos, que esto crece cuando justamente el espectro territorial para Lambayeque es justamente nuestras regiones vecinas también de Cajamarca, Amazonas, San Martín, porque cuando ellos ven quebrada su salud,
la esperanza de ellos es precisamente llegar a la costa. ¿Y dónde llegan? Llegan a Chiclayo. Entonces, por eso que Chiclayo fue el foco de la atención mundial y nacional, justamente en decesos y en nivel de contagio. Entonces, yo creo que no hay deuda externa sin compromiso de cumplir con la deuda interna de los peruanos. Yo creo que en ese sentido le depara al futuro gobernante a partir del 28 de julio y a cumplir el mejor regalo que sería para nuestra República del Perú es precisamente sentarse a renegociar para que la deuda externa, reitero, no puede ser que de la recaudación el 25% se lleve el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que por ahí en la Constitución mucho se tiene que ver de tocar el tema, digamos, económico. Es muy probable tocar algunos puntos también de la Constitución, pero en el fondo del problema es una Constitución que ha ido calando mucho en el empresariado y generando las condiciones para el libre mercado que necesitamos para generar puestos de trabajo acá en nuestra región y en nuestro país particularmente, Juan. Bien, hemos tenido que afrontar el día domingo un proceso eleccionario en plena segunda ola, ¿no? Con la nueva cepa y con medidas aplicadas por el gobierno que no han dado los resultados esperados, lamentablemente, ¿no? Ni los bonos, el confinamiento que ha generado un mayor problema económico, lo ha agudizado. La pobreza que había disminuido al 20%, ahora nuevamente se encuentra en 30%, o sea, 10 millones de peruanos han pasado a la condición de pobres cuando ya habían superado esa situación. Entonces, en ese contexto y en las inequidades que usted señalaba, con respecto a toda esta deuda interna que también es necesario atender y ver, se da en ese contexto este proceso electoral. Proceso electoral que ha tenido los siguientes resultados. Al 97.005% de actas procesadas, Pedro Castillo ocupa el primer lugar con 19.07 y Keiko Fujimori con 13.37. Por lo tanto, ambos pasan a una segunda vuelta. Hay que ser claros que estos porcentajes son de votos válidos y no de votos emitidos, porque en realidad de votos emitidos, Pedro Castillo debe andar por el 13.3% y Keiko no debe pasar del 10%. Entonces, no es que el 19% de la población votante haya votado por Pedro Castillo, solamente ha votado el 13.3%. Es una primera reflexión. De ese espectro de votantes, casi el 40% a más, en Lambayeque ha sido más que a nivel nacional, casi el 40% son ausentismos, votos en blanco o votos nulos. Casi el 40% de la población no ha votado por ningún candidato, o no ha ido a votar, o ha votado en blanco o ha votado nulo. ¿Cuál es su primera reflexión frente a esto, ingeniero? En principio, Juan, ese 40% refleja, digamos, el ausentismo, pero en distintos aspectos, como bien tú acabas de describir. Y vaya en estos momentos, en nombre de la Centenaria Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, nuestra solidaridad para miles de familias lambayecanas que vienen, digamos, atendiendo a sus familiares en situaciones críticas con este problema de la pandemia. Y nuestras condolencias también a miles de familias que ya vienen perdiendo a sus seres queridos en nuestra región. Y es entendible también que hay un ausentismo, un sector de ese 40% también que está renuente a la clase política. Y aquellos que de esa porción del 60%, reitero, muchos de ellos han manifestado justamente el decirle no a la clase política y decirle no a los últimos gobernantes de turno, que a raíz de la Carta Magna del 93, en principio, nos generaron muchas expectativas de una economía libre de mercado, de generar puestos de trabajo y de todas esas cosas que al final, como te decía, de un presupuesto por encima de los 32.000 millones de soles,
de pronto se multiplica por 6 y estamos por encima de los 180.000 millones de soles. Y te reitero, esto no gotea, no lo siente el ciudadano de pie. Entonces, este proceso eleccionario último del día domingo, eso se ve reflejado. La lectura es clara, que justamente algunos líderes han ido calando en el sentimiento de la población que está, reitero, reclamando a gritos, diciéndole a la clase política, no te has acordado de mí, y digamos, utilizándolo como instrumento para llegar al poder, y luego que llegan al poder prácticamente se olvidaron de que tienen que llevarle servicios básicos como es agua y desagüe, pistas y veredas, generar bienestar, postas médicas. Fíjate ahorita cómo estamos viviendo con el tema de la pandemia. Entonces, a la vez de esos presupuestos ordinarios, también tienen que nacer estos presupuestos extraordinarios en la relación que ejecuta el gobierno central a través del MEF, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, obras emblemáticas para cada una de las regiones. Y Lambayeque, más aún todavía, nunca es considerada una obra emblemática, y particularmente este año no ha sido considerada de las 52 obras. Entonces, yo creo que todo esto ha ido permitiendo en el tiempo ese liderazgo que se ha ido perdiendo en estas 3 últimas décadas, de ser Lambayeque la región o la capital de la región o la macroregión nororiental del Marañón. Recuerdan ustedes, por sus accesos y salidas, por su ubicación geográfica, Lambayeque es la capital natural, pero sin embargo las condiciones se le ha ido restando oportunidades, como son a las regiones vecinas de La Libertad, que forzadamente han generado un puerto que toda luz es antitécnico, no porque lo diga la sociedad civil lambayecana, sino lo dice el Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental de La Libertad, pero contra la voluntad técnica por parte del Colegio de Ingenieros, finalmente con la decisión política se relanzó ese puerto, reitero, que constantemente una draga viene haciendo la labor diaria, que tiene un costo elevadísimo, pero reitero, se forzó en aras de generar desarrollo y justificar la primera y segunda y la tercera etapa en la obra, dentro del plan de obras emblemáticas para la región La Libertad, como es la tercera etapa de Chavimochi. Y de igual manera, la segunda etapa del puerto de Paita. Y saben a todas luces que el calaje más importante dentro de las 3 regiones, no porque nosotros seamos lambayecanos, no porque nosotros queremos jalar agua para nuestro molino, sino que, reitero, cuando estuve de paso por el Colegio de Ingenieros, empoderamos una obra emblemática llamada el Terminal Marítimo Lambayeque Puerto Este. Y esto no fue un capricho del Consejo Departamental de Lambayeque, no fue un capricho del ingeniero Carlos Burgos. Justamente nos juntamos los 11 decanos de la región norte y oriente, desde Ancash hasta Tumbes y hasta el oriente, Loreto. Y fuimos hasta Zarameriza, hasta la comunidad indígena de Aguajú, de Alfonso Ugarte. Y desde ahí se recogieron la información, los datos que lograron corroborar por el importante calaje a través del río Marañón, acercar a toda la región amazona de Brasil, y conectarnos a través de Manao, vía Loreto, y conectarnos a Zarameriza, Alfonso Ugarte, para acercarnos acá a la costa y a través del Terminal Marítimo de Lambayeque. Y eso nace precisamente a través de una infraestructura también vial denominada bimodal, que está ubicada prácticamente la iniciativa a través del lado del sector este de Chiclayo, es decir, conectando desde Moxe hasta la perpendicular que atraviesa para conectarnos hasta el Terminal Marítimo de Lambayeque, es decir, al sur de la ciudad de Reque. Entonces, reitero, con estas condiciones yo creo que no habría ningún inversionista que no le ponga la atención, no le ponga los ojos y venga y apueste a ojos cerrados acá en Lambayeque para impulsar este terminal marítimo de Lambayeque denominado Puerto Este en Juan. Muy bien. Vamos a ver ahora lo que decían respecto del impacto de las medidas económicas que proponía cada uno de los candidatos a la presidencia de la República, ¿no? ¿Cuál iba a ser el impacto en la caja fiscal, ¿no? Y ojo, esto no se ha publicado ahorita, esto se ha publicado hace por lo menos 30 días que se publicó esto, porque vayan a pensar de que se está publicando ahorita a raíz de que Perú Libre ha quedado en primer lugar. No. Esta publicación es de hace por lo menos 30 días, ¿no? En donde, ¿qué es lo que señalaba?
que la propuesta económica de Perú Libre iba a tener un impacto de 123.780 millones de soles, o sea, el 16,5% del Producto Bruto Interno. Los autores de este estudio establecían como límite razonable 15.000 millones, o sea, el 2% del Producto Bruto Interno. Bueno, como economista, yo podría decir que podrían ser máximo hasta 25.000 millones, o sea, un impacto de 3,5% más o menos del Producto Bruto Interno. Ellos ponían este límite razonable de 15.000 millones. Entonces, Perú Libre sobrepasa pues, largamente su plan de gobierno a lo que hubiese sido el ideal, ¿no? Y Fuerza Popular también, pero en mucha menor medida. El impacto económico de las medidas establecidas por Fuerza Popular o propuestas por Fuerza Popular eran de 39.400 millones que representaban el 5,3% del Producto Bruto Interno, ¿no? ¿Qué tanto puede afectar a la economía de nuestro país y sobre todo al empresariado la toma de medidas populistas, por así llamarlas, ¿no? Que generen un impacto negativo en la caja fiscal? A todas luces, Juan, lo que acabamos de ver justamente es la oferta electoral, ¿no? O sea, lo técnico justamente es lo que mínimamente podemos ver en el lado derecho, donde está justamente Hernando de Soto, está Forsyth, está Keiko, está López Aliaga, y paramos de contar, ¿no? Después, el resto tiene alta dosis de irresponsabilidad en el sentido de ofertar algo que sabe que precisamente eso nos llevaría al abismo y eventualmente nos llevaría a lo que otros países ya lo vienen experimentando, como es Cuba, Venezuela, Argentina, y solamente por mencionarte acá de la región. Naturalmente, no hay caja que tolere, que soporte precisamente este tipo de oferta. Yo creo que las ofertas deben ser, reitero, generando condiciones para que el empresariado internacional venga, invierte, genere riqueza, genere impuestos, genere puestos de trabajo, y no hay forma que educando a nuestra gente para un voto, emitir un voto responsable para que legítimamente salgan elegidos los que merecen conducirnos por los 4 o 5 años a nivel de gobierno local, regional o gobierno nacional, como es el proceso vivido este último domingo, para que responsablemente nos conduzca, repito, reiteradamente, con justicia y mirando siempre con el ciudadano que menos posibilidades tiene. Es poner en ejemplo el líder, el estadista a nivel país, es como poner el ejemplo el líder o el profesor en un aula que bajo 4 paredes justamente conduce a un grupo de estudiantes justamente para que todos salgan aprendiendo, es decir, clase hecha, clase aprendida. Y no es posible que unos cuantos logren aprender la clase y los otros tengan, digamos, por X y motivos, problemas muchas veces en las casas, falta de una buena alimentación, ausencia del Estado, etcétera, etcétera, no poder avanzar de manera justa. Entonces yo creo que así como mucha gente logra migrar de la clase media a un estrato social económico alto, y como bien decías tú, habiendo reducido el índice de pobreza, y ahora de un 20%, nuevamente hemos retomado el 30%, yo diría que con todo esta riqueza, con todo lo que tenemos, digamos, en el Perú y con el presupuesto que se viene manejando, si solamente retiramos el grado de corrupción, imagínate, Juan, estaríamos no hablando del 20, estaríamos hablando de repente del 10 o del 5. Tenemos todas las condiciones para ser potentes, pero en este tema de desigualdad es precisamente donde ha calado el caldo de cultivo con la gente que menos posibilidades tiene. Entonces yo creo que por ese lado, si vamos a pensar que el próximo líder no sea
un líder que nos siga ofreciendo, digamos, la propuesta en temas económicos de libre mercado, que vengan los inversionistas, reitero, pero con rostro social, mirando siempre que hay que avanzar a nivel país, no olvidándonos del que menos posibilidades tiene y cerrando esa brecha a nivel de infraestructura tan básica, tan elemental como es agua, desagüe, pistas, veredas, para que le permite elevar la calidad de vida a nuestros conciudadanos. Ingeniero, ¿mantiene usted su optimismo en un futuro en que el Perú pueda retomar la senda del crecimiento y nuestra economía se pueda reactivar con estas dos fuerzas políticas que son las que van a disputar las próximas, o de quién se va a determinar quién de los dos va a ser el próximo presidente de la República? Fíjate, y bajo un contexto todavía, digamos, en un contexto de pandemia, en un contexto de momentos difíciles, no hay forma que la única manera, ya sea uno o de otro lado, en principio, reitero, es pisar al acelerador, sacando adelante los grandes proyectos mineros, con responsabilidad social, con cero corrupción, con diálogo, con apertura, no con ofrecimientos, sino con hechos. Estamos seguros, repito, siempre, si participa la sociedad civil, Juan, te aseguro que cualquiera que sea presidente de la República, y más aún todavía, reitero, en época de pandemia, sabemos que es difícil, pero si ponemos el acelerador, creamos conciencia, reitero, en nuestra población, tratamos en lo posible que haya cero corrupción y que intervenga la sociedad civil, no hay forma. Salimos adelante porque tenemos todo el potencial. Fíjate el hallazgo enorme que se ha encontrado con respecto al litio en Puno. Imagínate, es el yacimiento más grande encontrado a nivel mundial. Entonces, con eso ya, con una explotación que sea la justa y ponerle en valor. ¿Por qué no pensar ponerle en valor? No exportarla en bruto, sino ponerle en valor. Entonces, yo creo que se puede sacar a un concurso internacional, en principio, y el mejor postor se le otorga la buena pro para poder generar puestos de trabajo, riqueza, impuestos, y eso se va a permitir incrementar el presupuesto de la República para cumplir digamos, con nuestros hermanos. Reitero que hay una brecha enorme de deuda en infraestructura básica. Ingeniero, usted hablaba de propiciar condiciones para que la inversión, sobre todo la extranjera, pueda venir, ¿no? Porque estamos hablando de grandes capitales. Sin embargo, Claro. por ejemplo, en el caso de candidato Castillo, ¿no? Propone revisar los contratos estatales que se renegociarán o incluso anularán, dice. Con esta nueva libertad de contratar, se renegociará la proporción del reparto de utilidades. Miren lo que está hablando de utilidades, ¿ah? En las que las transnacionales se quedan con el 70% de la ganancia y el Estado solo el 30%. Planteamos invertir la proporción del reparto de utilidades, 20% a favor de la transnacional y 80% a favor del Estado. ¿Qué significa eso? Aquí no estamos hablando de ingresos, estamos hablando de utilidades. Vamos a suponer que un empresario En una utilidad de... principio, Juan, Sí. sería irresponsable. De hecho, yo creo que un país donde debe predominar el Estado de Derecho, ojo, la atención mundial está justamente enfocada a lo que venga en la segunda vuelta, o sea, en el mes de junio próximo. Y no puede ser tan irresponsable de ofrecer algo que es antitécnico. Es muy probable que de repente las empresas puedan tener, digamos, con esta lectura de las elecciones y y con lo sucedido en estos últimos meses del año pasado, los huelgas, las paralizaciones y todas estas cosas, reitero, yo creo que debe haber iniciativas en principio y buena voluntad de ambas partes, reitero, para que el país sea gobernado con rostro social. No hay forma de meter la mano digamos, o poner los ojos a algo que está oleado y sacramentado. Eso yo creo que un país de Estado de Derecho en principio debe prevalecer el respeto y las leyes. Otro de los temas que a mí me preocupaba bastante es cuando habla de descentralización fiscal y tributaria. Nosotros sabemos, usted estuvo en el Congreso más o menos ¿en qué año, ingeniero? En el año 2000. En el año 2000.
El tema de descentralización fiscal y tributaria es un tema que se viene tratando desde hace muchísimo tiempo y usted lo debe recordar también por su paso por el Congreso. Sin embargo, siempre se llegó a la conclusión de que no era factible la descentralización fiscal debido a la inequidad y debido a las distintas realidades de nuestro país, ¿no? Todas las regiones no tienen la misma capacidad de producción. Es más, las únicas regiones autosostenibles son Lima y Arequipa. Ni siquiera nosotros, que nos podemos considerar de cierta manera un polo de desarrollo en la región o en la macrorregión nororiental, sin embargo, nosotros no tenemos la capacidad de autosostenimiento. Ni siquiera Cajamarca, que tiene canon minero, que no lo tenemos nosotros, tiene la capacidad de autosostenimiento. Entonces, hablar de descentralización fiscal y de que cada región, ya sea a través de los gobiernos locales o a través de los gobiernos regionales, administre sus tributos, ¿no? Y que con el 70%, dice, del total de la recaudación se autosostenga y el otro 30% vaya al gobierno central, va a ser sumamente, o sea, va a haber regiones que no producen mucho y que van a sufrir pues tremendamente porque no van a tener los recursos económicos para su autosostenimiento, ¿no? ¿Qué opina usted de esta medida? Exacto. Yo creo que la voluntad nace precisamente a finales del siglo XX, en donde inclusive se cambia la regla de juego para el proceso eleccionario de los congresistas de la República. Juan, ¿recuerdas tú que hubo una voluntad de cambiar el distrito único? Porque antes las elecciones para congresales eran distrito único, es decir, el ciudadano representaba al país, ¿ok? Pero entendiéndose de que en tema de fiscalización es posible eso, pero para darle una alta dosis de responsabilidad de la región a la cual es elegida se cambia por el distrito múltiple, generando ya una, digamos, a una manera de una transición para una auténtica descentralización, pero no de golpe lo que hizo Toledo, de crear la descentralización y asignarle las partidas, y más aún a las regiones mineras. Imagínate, como bien dices tú, que inclusive no pudieron ni manejar esos altos presupuestos, es decir, manejar, recuerdo, en Ancash, fíjate el grado de corrupción con el gobernador César Álvarez, quien está detenido por corrupción, lograba manejar por encima de 2.000, 3.000 millones de soles el presupuesto de la República, y empezaba las obras, las abandonaban muchas veces, inauguraban la colocación de la primera piedra y no se ejecutaba, etcétera, etcétera. Entonces, tener una región con alto presupuesto no solamente significa darle dinero, sino que debe estar preparada su estructura para el fiel cumplimiento de las metas y objetivos y manejar los presupuestos de manera responsable. Lo mismo le ha pasado a la factura a Cajamarca. Entonces, es injusto pensar en una descentralización con rostro inhumano. ¿Por qué? Porque, discúlpame, los cajamarquinos pueden ser lambayecanos, como los lambayecanos pueden ser cajamarquinos, porque todos estamos dentro del espectro territorial llamado Perú. Entonces, el canon debe de redistribuirse equitativamente en función a la cantidad de ciudadanos o habitantes por regiones, y que esos presupuestos vayan para obras emblemáticas que genere desarrollo y oportunidades para que el inversionista llegue a puesto, invierta y genere puestos de trabajo. Por ejemplo, acá en Lambayeque no somos una región minera, pero somos una región agropecuaria, agrícola, entonces agroexportadora. Tenemos dentro del plan hidráulico unos que otros proyectos en ejecución y tenemos en espera otros proyectos. Entonces, si bien es cierto, estamos ampliando la frontera agrícola, pero tenemos mucho más terreno para ampliar en la frontera agrícola. Necesitamos, ¿quién? El recurso hídrico, el agua. Entonces necesitamos generar pequeñas, medianas y grandes embalses o grandes reservorios. No es nada que inventar. Hay que aprovechar la geografía, lo que Dios y la naturaleza dio a Lambayeque para recuperar ese liderazgo. Entonces, reitero, una región es distinta a otra. Tiene distinta idiosincrasia y distinta cultura. Entonces, pero no puede ser, digamos, medida de manera tácita todos por igual bajo ese contexto. Yo creo que en ese sentido, cada región tiene su propio diagnóstico, tiene sus propias necesidades,
y las autoridades, reitero, deben prestarle atención. Yo creo que nuestro gobernante, en vez de estar pensando ese planteamiento de decir que se autosostengan, es muy prematuro pensar en eso, Juan. Sí, yo creo que sería lo correcto, pero debería haber un proceso de transición. Así es, así es. Usted y yo hemos vivido, digamos, las épocas de las empresas públicas, que luego fueron privatizadas durante el gobierno de Fujimori. Hoy se está hablando nuevamente de nacionalizar o impulsar un Estado empresarial, creando empresas que en su momento, ¿no? De repente los que son más jóvenes no lo vivieron, pero nosotros sí lo hemos vivido. Estas empresas públicas eran deficitarias. ¿Qué opina de virar el tema económico o la función del Estado hacia un Estado empresarial? ¿Considera que es pertinente en estas condiciones este tipo de políticas? No, a estas alturas hay que ver modelos y ejemplos en el exterior. Esas amargas experiencias, fíjate, ahí tenemos las empresas que fueron cooperativas y antes potenciales. Tenemos modelos y ejemplos que seguir. O sea, no debemos confundir a la población. Si hay acá en promedio más de 1 millón de venezolanos, a cada uno de ellos tú te chocas, Juan. El ciudadano que me está escuchando se choca a diario te chocas con un venezolano. Y la pregunta es obvia, se cae de madura la respuesta en el sentido, ¿qué hace usted acá? Buscando oportunidades para sobrevivir. ¿Por qué? Porque su país no lo brinda. ¿Por qué? Porque su país, precisamente, este modelo lo implementó Chávez y está continuando el amigo Maduro. ¿A dónde lo ha llevado? Al colapso. Y esto nació desde el gobierno de Cuba, recuerda, y Argentina está pasando por la misma situación. Y estaba al borde de pasar Ecuador. Entonces yo creo que a estas alturas, si en algo hemos podido sacar adelante, es precisamente, en principio, el cambio de constitución. El modelo de constitución del 93 es la que nos ha llevado al éxito del país. Lamentablemente sí, hay que reclamarle, pero hay que reclamarle no al Estado, hay que reclamarle a nuestros gobernantes, a la clase política, reitero, que gobernaron con corrupción y que se olvidaron y crearon caldo de cultivo justamente con nuestros hermanos que no siquiera tienen, como reitero, los servicios básicos como es agua y desagüe. Ahí viene el problema. Pero un Estado obeso es como una persona obesa. Es así, hasta para desplazarse es lenta, pero una persona esbelta es más ligera. Y mientras menos responsabilidad tengas tú, el Estado empresarialmente es un fracasado. En el Perú, o donde lo quieras implementar. Fíjate, nosotros les comento, les recuerdo, en el último año que estuve como decano del Colegio de Ingenieros Consejo Departamental de Lambayeque, para justificar más aún en el aspecto económico el terminal, para que vea que no era un capricho solamente desde el punto de vista técnico, que el calaje, que las embarcaciones, que tiene una profundidad por encima de 50 metros, que la comunidad indígena de Aguajú del río Marañón exactamente tiene los 12 pies de profundidad para que las lanchas de alto calaje se trasladen por el río Marañón. Al margen de eso, evaluamos hasta el tema económico, para evitar, digamos, que el producto que necesita, por ejemplo, la parte de la región Amazonas al norte de Brasil, que es que necesita mejorar las tierras para ampliar su frontera agrícola. ¿Cuáles son los fosfatos? Y los fosfatos se están explotando a través de la minera Barry acá en Piura, ¿no es cierto? En Sechura. Y los fosfatos son trasladados, imagínate, pagando el peaje por el canal de Panamá, dando semejante vuelta y encima viajando más de 3.000 kilómetros para llegar a nivel tierra, aterrizándose por el océano Atlántico, en la región, el puerto más cercano, y de ahí trasladarse por encima de los 3.000 kilómetros, reitero. Pero sin embargo, mira, los fosfatos, si tienes acá en Sechura, lo traes a través de Puerto Eten, lo trasladas a través del río Marañón, tiene ahorro logístico enorme. Y de igual manera, lo que ellos más producen es soya, lo que ellos más producen y necesitan de una u otra manera son agregados, son materiales de construcción. Todas esas cosas
nosotros lo hemos estudiado y por eso que fuimos al Canal de Panamá y fuimos a la ciudad de Panamá para ver costos. Y de esta manera lo justificamos y empoderamos porque el Colegio de Ingenieros en su congreso en el 2017 en la ciudad de Huánuco, recuerdo, a nivel nacional, un congreso de ingenieros a nivel nacional, se aprobó este proyecto para que lo empoderara el gobierno de turno. Ahí está encarpetado, solamente necesitamos voluntad política para sacar adelante un majestuoso puerto, reitero, que no va a tener nada que ver con el desarrollo de la Libertad seguirá teniendo su puerto Salaberry, nada tiene que ver con su puerto Paita, la región Piura, porque esto, digamos, es un megapuerto que significaría, digamos, la importancia a nivel Perú y, reitero, al bloque del Pacífico, donde participa Colombia, Ecuador, Chile y Perú. Y para el desarrollo de estos proyectos, lógicamente lo que se requiere es inversión y sobre todo inversión extranjera por el monto de capitales que se requieren. Exacto, así es. Efectivamente. Bien, les recuerdo a quienes nos están viendo de que pueden hacer sus preguntas o comentarios a través del Facebook que gustosamente el ingeniero Carlos Burgos podrá absolverlas. Vamos a ver ahora el tema del Congreso, porque no solamente se trata de que alguien acceda a la presidencia, sino para poder gobernar, para poder manejar, para poder tener gobernabilidad, requiere también el respaldo del poder legislativo, el otro gran poder del Estado. No se trata solamente del poder ejecutivo, sino también del poder legislativo. ¿Y cómo se conforma el Congreso de la República? Hasta 6:15 de la tarde del día de hoy, al 92.787%. Ayer que conversaba con Rafael Aita, por ejemplo, el Partido Morado no había superado la valla electoral, estaba en 4.90% más o menos, lo cual no le daba ninguna curul. Sin embargo, hoy, a 6:15 de la tarde, había alcanzado ya superar la valla electoral, estaba en 5.10%, lo cual le daba la oportunidad de colocar 8 congresistas en el nuevo Congreso de la República. 8 curules, de poder ocupar 8 curules. ¿A quién afecta esto? Afecta a Perú Libre, que antes del ingreso del Partido Morado tenía 28 curules, y a Juntos por el Perú, que tenía 11. Entre los dos grupos de izquierda, que son los que están de rojo, de izquierda claramente definidos, digamos, que son los de rojo, solamente llegan al 33 votos o 33 curules en el Congreso de 130 congresistas. Usted ha sido congresista. ¿Cree que con esa cantidad de curules se puede hablar de gobernabilidad? No hay forma, porque son dos polos opuestos, Juan. Los modelos económicos, como bien decías tú, el modelo de izquierda es un modelo trasnochado, fracasado, y a todas luces vemos que no hay forma que alguien pueda tejer o articular algún líder como vocero de un partido político para consensuar un proyecto de ley o impulsar una propuesta alternativa para que beneficie al país. Y a todas luces vemos que de las 10 bancadas que va a tener para participación las 130 curules, a todas luces vemos que la propuesta a gritos del país así reclama que debe continuar el modelo económico, que debe continuar la derecha. Reitero, solamente se le debe exigir la responsabilidad y esta alta dosis social, que no se debe gobernar solamente, como bien algunos dicen, para los ricachones, que no se debe gobernar solamente para los limeños. Y eso, en ese sentido, nuestros congresistas de Lambayeque y los congresistas del Perú deben exigir para que se gestione los consejos de ministros descentralizados, Juan, que recojan, reitero, porque esas obras emblemáticas que promueve el MET, te decía, de las 52, por ejemplo, Lambayeque no ha sido considerada una. Sin embargo, está considerada la tercera etapa de Chavimoche. Envidia sana. ¿Y qué es lo que tienen de especial nuestros congresistas liberteños que no lo tienen los lambayecanos?
es justamente que no saben escuchar a las instituciones de la sociedad civil, no saben escuchar a los profesionales y no saben escuchar precisamente a una institución que engloba a los empresarios y qué piden los empresarios para generar puestos de trabajo y que generen, digamos, las expectativas de recuperar ese liderazgo a nivel norte del país. Tenemos, reitero, todas las condiciones, solamente se requiere voluntad política y la lectura es clarita ahí, Juan. O sea, el modelo no ha fracasado, Juan. El Perú ha fracasado por la clase política, nefasta, todos comprometidos en actos de corrupción. No es que lo digamos ni tú ni yo, ni la población. A toda luz vemos que todos los presidentes de la República han estado en la cárcel y algunos están prófugos. Y esto es precisamente lo que empaña a nivel mundial por qué estamos mal, por qué aún en el mejor de los casos, como tú lanzaste la cifra, de haber reducido al 20% de la pobreza, estar en un 30%, yo diría que ahorita estamos por encima del 30%, pero pues ¿qué no por qué trazarnos el objetivo de llegar a un 10, de llegar a un 5 y tener nada? Porque, repito, Juan, si un padre de familia normalmente sobrevivía con un presupuesto de 1.000 soles, por decirlo así, naturalmente con 1.000 soles, lo único que puede hacer es darle precariamente una buena salud, una buena alimentación, no sé, una buena vivienda, pero con 1.000 soles. Pero de pronto ese padre de familia recibe 7.000 soles, Juan, es otra cosa. Tienes que mejorarle su casita, ¿no es cierto? Tienes que mejorarle su educación, tienes que generarle, o sea, condiciones para que tenga una respuesta ante una eventualidad, un problema de salud. O sea, es decir, con 7.000 soles cambia la historia. Y eso es lo que te estoy tratando de decir, que el Perú, de 30.000 millones de soles, tener 180.000 millones de soles, es un padre que se olvidó de sus hijos, es un gobernante que se olvidó quién lo eligió. Ese es el mensaje. Efectivamente, sumamente complicada la situación. Fuerza Popular, Acción Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Somos Perú, Podemos Perú, Partido Morado son partidos de derecha. De repente por ahí Podemos Perú o el Partido Morado pueden ser un poco populistas, por así decirlo, pero no dejan de ser de derecha, no dejan de ser de derecha. Entonces, se presenta bastante complicada la situación. En caso, en el supuesto negado, Pedro Castillo pueda o asuma la presidencia en segunda vuelta. Vamos a ver cómo nos fue en Lambayeque en estas elecciones. Ahí tenemos en primer lugar el grado de participación que hemos tenido los lambayecanos en estas elecciones. Y ha habido un ausentismo, ingeniero, del 29%. 29% de lambayecanos o de electores hábiles de los 404.000, porque estos resultados ya son al 100%, por si acaso. Al 100%. Al 100% de actas procesadas. Claro, hay que aclarar también de que aquí todavía hay un importante 587 actas que más o menos representan entre 110.000 a 120.000 votantes, están con diversas observaciones en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Pero todas las actas ya fueron procesadas, el 100%. Entonces, ha habido un ausentismo del 29%. En la elección anterior, la de 2016, el ausentismo fue 18%. O sea, ha habido un incremento del 11%, producto, lógicamente, de repente por el temor a la infección con la pandemia esta del COVID-19, ¿no? Los votos blancos, 9%, los votos nulos, 9%. Votos válidos, solamente el 53%. Solo el 53% han sido votos válidos. Casi la mitad. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Está claro. Yo creo que ese 9% de ausencia es precisamente, como te decía, muchos ciudadanos lambayecanos están hospitalizados, otro grueso de ciudadanos están cumpliendo cuarentena, otros están delicados en su casa con oxígeno, es decir, y familiares que estando bien de salud tienen que estar en el cuidado de sus seres queridos. Entonces yo creo que es bastante el esfuerzo, más bien diría yo,
de que a pesar de la crisis sanitaria que estamos viviendo, el ciudadano haya cumplido con su labor de cívico de ir a las urnas a sufragar. Bien, veamos cómo ha quedado conformada nuestra representación congresal. El Fuerza Popular tiene algo más del 18% y el último algo más del 9%, que es Acción Popular. Sin embargo, no le dobla en porcentaje, por lo tanto, Fuerza Popular se queda con un solo representante. Pero ojo, todavía, repito, hay 587 actas. Cada acta representa pues entre 180 a 200 votantes. Por lo tanto, estamos hablando de entre 110.000 a 120.000 votos que están en observación en el Jurado Nacional de Elecciones y que podrían cambiar esta situación. Podría darse que Fuerza Popular termine teniendo 2 representantes, en cuyo caso Acción Popular se quedaría sin representante. Bien, ¿quiénes son ellos? Alejandro Aguinaga vuelve al Congreso por Fuerza Popular con 8.963 votos. Me olvidé decir, la más votada en nuestra región nuevamente ha sido Yanet Cubas. Sin embargo, Juntos por el Perú no ha alcanzado el porcentaje en la región como para que ella pueda ingresar. El tercer más votado ha sido Antonio Uriarte, de Somos Perú, pero nuevamente el partido no ha alcanzado la suficiente cantidad de votos, por lo tanto tampoco ingresa. La segunda más votada ha sido Jessica Córdoba, con 10.764 votos, por Renovación Popular. Nueva en estas líderes políticas, me parece que anteriormente no ha sido candidata ni siquiera para regidora o para alguna alcaldía. María Cuña, de Alianza para el Progreso, con 9.582 votos. José María Balcázar, por el Perú Libre, accedería al nuevo Congreso de la República, con 5.617. Su volumen de votación lo ubica en el lugar 13, su volumen de votación. Sin embargo, como el partido ha alcanzado el porcentaje de votación necesario, entonces, y el ser el más votado dentro de su partido, ingresaría a pesar de su baja votación con respecto a otros. Y en Acción Popular, Marlene Portero logró superar a Edgar Cayo Topa y con 7.278 sería la quinta representante por Lambayeque. ¿Qué podemos esperar de nuestra representación congresal, ingeniero? Bueno, algo atípico. Otras veces siempre ha sido más masculinos que femeninos. Ahora resulta lo contrario. Sí. Exacto, sí. Y es oficial, Juan, el doctor José María Balcázar Celada, si no me equivoco, él es el paz decano de los abogados, ¿verdad? Así es. Claro, es un académico de trayectoria, es un buen profesional. Esperemos, bueno, también Alejandro Aguinaga ya es un político de trayectoria, recorrido. Él se le ve muy comprometido con Lambayeque, espero de que no cambie de actitud el doctor. Se le ha visto desde hace 2, 3 años muy arraigado acá en Lambayeque, su tierra natal. En principio esperemos de que asuma ese compromiso, ese rol, reitero, de articular en principio con la sociedad civil, que recoja y exija para que desde los ministerios se puedan, reitero, manejar los presupuestos extraordinarios para generar las condiciones acá en nuestra región, reitero, y recuperemos el liderazgo a nivel nororiente en el norte del país. ¿Cree que nuestra bancada, la bancada me refiero a la lambayecana, ¿no? Salvo Alejandro Aguinaga por su experiencia congresal y política y José María Balcázar por su experiencia profesional, ¿no? Ha sido vocal, me parece que llegó incluso a ser vocal supremo provisional, José María Balcázar, pero más allá de ellos dos,
justamente las tres damas que han accedido a una curul, ¿cree que nuestra representación congresal pueda tener cierta fortaleza al momento de reclamar reivindicaciones o proyectos importantes, como el caso de ETEN para nuestra región? Mira, a las tres damas no se les conoce mucho, pero de los varones, por tu trayectoria, yo creo que sí, Lambayeque, digamos, va a estar muy bien representado. Y solamente lo que les pediría, y particularmente como Cámara de Comercio, reitero, es juntarnos, que recojan las necesidades de los colegios provisionales, de las instituciones empresariales, etcétera. Es la única manera, Juan, porque ellos no lo pueden saber todo. Yo creo, estoy seguro que se tienen que también de rodear de gente, digamos, en su entorno desde el punto de vista técnico y político. ¿Por qué? Porque los políticos son los operadores para que puedan articular con las distintas instituciones y los distintos gremios de los sectores populares también. Para ir concluyendo ya, ingeniero, ¿cuál es el sentir de la Cámara de Comercio con respecto a esta postergación, como usted mismo lo ha señalado, de no haber sido considerados en los proyectos priorizados, estos 52 proyectos priorizados en el plan de inversiones? ¿Cuál es el sentir de la Cámara de Comercio como institución al respecto? Mira, nosotros levantamos nuestra voz, elevamos un pronunciamiento y exigimos a los lambayecanos en principio que ese proyecto de presupuesto sea observado. Y recuerdo que en plena coyuntura, justo el presidente de la Comisión de Presupuestos era el congresista Humberto Acuña, muy conocedor de las necesidades de Lambayeque, y particularmente él fue justamente de la autoridad portuaria regional en la época de gobernador, o sea, lo conocía perfectamente. Y él fue el que solicitó se reconsiderara entre el presupuesto ese proyecto emblemático y ponerlo, digamos, en promoción. Y se asignó una partida por encima de los 20 millones de soles para promocionarlo. Pero más que promocionarlo, te decía, se tiene que concretar este proyecto al este, a nivel de infraestructura vial, al este de Chiclayo, empezando desde el Moxe, ingresando a la altura de Capote, ingresando por Comalca. Fíjate, y el primer aportante digamos, de terreno para esta importante infraestructura vial llamada la bimodal es la empresa agroindustrial Comalca, que tiene más o menos el 70% y el 30% está en manos de terceros y en manos del Estado. Yo creo que es un proyecto, reitero, no muy ambicioso, pero sí necesario para hacerlo atractivo al terminal marítimo de Lambayeque, para que la carga y descarga del norte y oriente y a través del río Marañón llegar, reitero, al puerto de Manaus y al puerto de la región de Amazonas en Brasil, repito, lo hace atractivo, y de esta manera no hay forma que el inversionista en el rubro portuario ponga los ojos en Lambayeque y saquemos adelante este importante proyecto en beneficio del desarrollo de nuestra región, reitero, pero siempre con esa alta responsabilidad para que las regiones vecinas también tengan, digamos, su participación en el espectro territorial de acceso en el área operacional de Puerto Ete. Significa que 10 hectáreas a cada región se le va a dar para que sus productos exportables o que se puedan importar, digamos, puedan tenerlo y ponerlas en valor, es decir, generando puesto y trabajo para los mismos cajamarquinos, para los mismos sanmartinenses, para los mismos amazonenses y, por qué no decirlo, para el pueblo lambayecano. Carlos Torres Almeida nos dice: felicitaciones, ingeniero Carlos Burgos. Todos los lambayecanos sabemos que en las diversas entidades que ha liderado siempre ha trabajado por defender los intereses de nuestra región a carta cabal. ¿Cuál es el compromiso de Carlos Burgos, se encuentre en la entidad en la que se encuentre? ¿Cuál es el compromiso de Carlos Burgos con Lambayeque? Mi sueño, mi compromiso, mi lealtad, mi gratitud para el pueblo lambayecano, porque recuerden que yo desde que vine a esta linda tierra me he forjado y me creo un lambayecano, Juan. Ya tengo
44 años en esta linda tierra y reitero, hasta los últimos días de mi vida seguiré trabajando, bregando desde cualquier tribuna donde me encuentre, como ciudadano, como miembro de un consejo directivo, como representante de una institución X, Y o Z. En principio, mi sueño es que Lambayeque vuelva a recuperar ese liderazgo perdido, que no fue capricho de ese escritor que escribió la letra de Chiclayo, el piloto del norte. ¿Me entiendes? Porque se tiene todas las condiciones y hemos estado liderando. Si no, preguntémosle por qué fue comprado el grupo, ¿recuerdas tú, Juan Perulac? El grupo Nestlé. ¿Ah? Ahí se realizó, se ejecutó el proyecto, el primer centro comercial. Y para envidia siempre sana de las regiones vecinas, venían los cajamarquinos a pasar un fin de semana, generando reactivación, generando que la economía se mueva en nuestra región. Venían los fines de semana también los piuranos, venían los fines de semana los liberteños, porque era el único centro comercial piloto que se ejecutó a nivel país, en el norte. ¿Recuerdas? Entonces de ahí, pero sin embargo, de ahí para adelante, como nuestras autoridades siempre han estado, digamos, de espaldas a la realidad, no han generado las condiciones y vemos que nuestra ciudad no ha progresado y en principio ya no se gestaron más proyectos, salvo el Mall Aventura y salvo el Open Plaza, que es pequeño, donde funcionaba anteriormente fábrica de bebidas La Concordia. Pero si tú te vas a Piura, tiene 4 centros comerciales, La Libertad del Trujillo tiene 4 o 5 centros comerciales. Entonces, pero, repito, no estamos lejos, porque lo que Dios y la naturaleza le dio al pueblo lambayecano, el hombre no se lo puede quitar, será de manera temporal, y para eso estamos quienes nos identificamos plenamente con los intereses de Lambayeque, y mi sueño, mi compromiso con el pueblo lambayecano es, de donde yo me encuentre, seguiré bregando y seguiré poniendo el pecho en aras de lograr ese liderazgo perdido. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a usted, ingeniero. Nos ha quedado bastante claro la importancia que tiene para Lambayeque la inversión, sobre todo en el terminal portuario, para poder potenciar el desarrollo de nuestra región. Unas últimas palabras antes de despedirnos, ingeniero. Bien, reiterarte en nombre de la Centenaria Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque por brindarnos este espacio, Juan, al medio de Z, de Carlitos Torres Almeida, y de todos los comunicadores sociales que siempre ven una esperanza a través de la Cámara de Comercio que digamos, constantemente viene liderando el desarrollo de nuestra región. Reitero, no somos región minera, hay que generar las condiciones para que el empresario dedicado al agroexportación, en principio, logre ampliar la frontera agrícola, que está con una ansiedad enorme. Solamente necesitamos generar esos pequeños, esos medianos y grandes embalses de agua. El recurso hídrico lo tenemos, no debemos perderlo al Océano Pacífico, debemos aprovecharlo al máximo. Un abrazo con todos y buenas noches, Juancito. Gracias a usted, ingeniero. Muchas gracias por habernos permitido contar con su presencia en este nuestro programa. Con quienes nos siguen, nos vemos el día jueves a las 8 de la noche. Muchas gracias. Los fondos de ICA, los mejores frutos frescos y deshidratados para reforzar tu salud. Reduce los problemas cardiovasculares, el colesterol, ayuda a perder peso, fortalece el sistema óseo y previene el deterioro cognitivo. Tenemos la mixtura de frutas, mixtura de verduras, los frutos secos frescos y de la mejor calidad. Puedes hacer tus pedidos vía WhatsApp o llamada a los siguientes números.
el 9775-396-38, el 9798-23631 y el 952-291237. Contamos con el servicio de delivery. Te lo llevamos directo a tu casa. Frutos de Ica, el placer de comer sano.